un domingo más a esta cita que tenemos para el culto de adoración y alabanza a nuestro Dios. Y lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría, sintiendo en nosotros que hemos sido escogidos para esto, para alabar a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Amén. Esta semana, lo digo por el tema que quiero tocar en esta mañana, he tenido que ir al médico. Y eso me pone muy nervioso porque es simplemente un examen rutinario. Pero ¿para qué voy a ir si ya me encuentro bien? Y lo único que puede pasar es que me encuentre algo, ¿no? Y bueno, pues me hicieron una ecografía y ahí tirado así, y el hombre ahí con el ratón ese gordo que ponen, esa cosa, ¿no?, del ecógrafo. Y me pone muy nervioso cuando se para en un sitio. Porque aquí ha estado 2 segundos y aquí lleva ya 10. ¿Qué está viendo? Y ahora está midiendo. Algo tendré. Bueno, Señor, tú sabes todas las cosas. Hasta que al final te dice, bueno, todo está bastante bien, ¿eh? Vamos, vale, ya te mandaremos los resultados. Pero es necesario examinarse, ¿eh? Y si es necesario examinarse físicamente, mucho más es examinarnos espiritualmente. Porque lo físico acabará. Todos estamos en la cola, si el Señor no viene antes, que ojalá, pero todos estamos en la cola del traspaso, ¿eh? Y tarde o temprano pasará, pero lo que no pasará será lo espiritual. Y la Escritura dice que en conformidad de lo que hayamos sembrado aquí, seremos juzgados allí. Heno, hojarasca, piedras preciosas, cada uno según lo que haya cultivado, por decirlo así, ¿no? Entonces es importante, hermanos, que nos examinemos. El Salmo 139, versículo 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24. Vamos a tener un momento de oración. Padre, en esta hora te damos gracias por estar aquí juntos con un propósito de glorificar tu nombre a través de la palabra, a través de los símbolos, a través de la alabanza y de la adoración. Queremos que en esta mañana tú seas glorificado en todo y cada una de nuestras actividades, de nuestros pensamientos. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros. Te pedimos que ayudes a los enfermos, a los angustiados, a los apenados, que tu espíritu de consolación esté en cada uno de nosotros, para la gloria de tu nombre. Amén. Bien, en la última intervención que tuve oportunidad de tener con vosotros hablamos de la carta de los Colosenses, cómo aquella iglesia, vamos a repasarlo un momentito, cómo aquella iglesia de Colosas, que en principio no había sido fundada por el apóstol Pablo, sino probablemente por un discípulo de Pablo que se llamaba Epafras, aquella iglesia estaba en un momento difícil y peligroso porque la acometían algunos peligros, algunas herejías. Y Epafras viaja desde Colosas hasta Roma, donde está Pablo preso, para darle noticias y explicarle lo que estaba pasando allí. Y por lo que se deduce del texto de la carta a los colosenses, de lo que contesta Pablo, vamos entendiendo cuáles eran las cuestiones, ¿no? Según la respuesta, más o menos te imaginas cuál era la pregunta.
Y entonces veíamos que habían una serie de herejías que pretendían pues, aportar del paganismo ciertas doctrinas que intentaban apartar de la ecuación, apartar del centro de la Iglesia al mismo Jesucristo, el cual es cabeza de la propia Iglesia. Esto lo veíamos en Colosenses, así como también por parte de los judaizantes, intentando implantar la ley judaica a la Iglesia que ya había sido liberada, que ha sido liberada precisamente de esa ley, ¿no? Así que aquellos peligros que la Iglesia tenía, Pablo intenta disiparlos en una contestación que es la propia carta de los colosenses. Y Pablo contesta, y me asombra porque cuando empieza la epístola no empieza atacando a los herejes, las herejías lo hace luego, pero sí que empieza exaltando lo que ya es. Vosotros estáis en una situación y os quieren apartar de esta situación, pero la situación es esta, la vamos a leer ahora. Vamos a esperar al hermano Joaquín. En la iglesia de Colosas, Satanás, a través de lo que hemos hablado, siempre, y en todas las iglesias, siempre, en esta también, Satanás intenta apartar a la iglesia de Cristo, intentando confundirla, pensar que Cristo no es suficiente, y quiere apartar a Cristo del creyente, pensando que el creyente tiene otras fórmulas para crecer en su conocimiento espiritual, en el conocimiento de Dios y crecer para Dios. Y Pablo empieza la epístola exaltando y haciendo una proclamación de lo que ya somos y de dónde estamos. Vamos a leer un texto no muy largo en el primer capítulo de Colosenses, versículo 9 hasta el 14, que dice: por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para andar como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda constancia y paciencia, dando gracias al Padre con gozo, que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, quien nos rescató de la potestad de la tiniebla y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención, la liberación de los pecados. Aquí hay grandes verdades espirituales, grandes verdades que no pasarán. ¿Cuáles son estas verdades? Damos gracias al Padre con gozo, que nos hizo aptos, no que nos hará, nos hizo, está hablando en pasado, para participar de la herencia de los santos en luz. La posición de los creyentes ante Dios que Pablo quiere enfatizar, vemos aquí tres. Número 1, versículo 9. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Lo más importante para desintoxicar cualquier contaminación de doctrina es el conocimiento mismo de Dios y de su propia voluntad. Número 2, versículo 12, dando gracias al Padre con gozo, que nos hizo aptos, idóneos, para participar, para recibir la herencia de los santos
es la luz. Hermanos, ¿es esto para nosotros también? ¿Es la Escritura solo para los colosenses o también nos afecta a nosotros? Porque si no nos afecta a nosotros, ¿para qué la tenemos? La Escritura, en este caso esta carta fue escrita a los colosenses, pero Dios la utiliza para darnos a entender que es su palabra y que eso afecta a toda la iglesia. ¿Amén? Nos está afectando a nosotros. Entonces, si nos afecta a nosotros, podemos creer que hemos sido aptos, que ya hemos sido limpiados del pecado, que no hay en nosotros nada, absolutamente nada, que nos pueda apartar del amor de Dios. Si es así, empecemos a proclamarlo, pero a viva voz. Yo no digo ahora, pero en nuestra vida cotidiana, diaria, proclámalo, proclamémoslo al aire, a las entidades espirituales. Yo he sido hecho apto por Cristo, he sido limpiado y Dios me ha puesto, al haberme hecho apto, me ha puesto, ¿dónde? Lo vamos a ver ahora. Número 3, versículo 13. Quien nos rescató de la potestad de la tiniebla y nos trasladó, ¿a dónde? Al reino del Hijo de su amor. ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde hemos sido trasladados? ¿Esto es otra verdad? ¿La creemos? Tenemos que hacer el esfuerzo de creer las verdades, de creer lo que Dios nos está hablando, para ser una iglesia viva, no digo que estemos muertos, pero como individuos vivos en el Espíritu, creer las verdades que Dios nos está hablando a través de la Escritura y proclamarlas. Estar en el reino de Cristo o de Dios no es una elección nuestra, no depende de nosotros. Es la voluntad de Dios, es por su gracia. Él lo ha querido así. Ha escogido a sus santos y nos ha puesto en el reino del Hijo de su amor. No depende ni de ti, ni de que te lo creas, ni de que no te lo creas. Es un hecho. Y Dios, cuando habla, habla para siempre. No es hombre para que se retraiga. No cambia de opinión. Nosotros podemos tener una opinión y en función de cómo vaya la situación cambiar de opinión para nuestro interés. El reino y la posición nuestra, el estar en el reino de los cielos, estamos en el reino de Cristo, no es una decisión ni potestad nuestra, es un regalo de Dios. Y es otra cosa, hermanos, que en tu vida espiritual, en mi vida espiritual, tenemos que proclamar cada día. Hay gente cuando sale de casa se presigna, ¿no? Lo habéis visto muchas veces. Ahora menos, ¿no? Pero nosotros tendríamos que salir de casa o levantarnos de la cama y decir, yo he sido hecho apto. Yo he sido trasladado al reino del Hijo de su amor. Yo he sido apto, idóneo para participar de la herencia de los santos en este día. Y ni Satanás, ni nadie, ni yo mismo me va a privar de esto. El reino de Cristo es un reino donde evidentemente gobierna Cristo. Él es la cabeza, es la mente. Todo lo que Cristo es, lo transmite a la iglesia, al cuerpo. La cabeza lo transmite al cuerpo. Esto está escrito, no lo digo yo. Nosotros formamos parte de ese cuerpo. Tenemos que ser conscientes de esto. Vivir esto en el espíritu, no solo en la mente, no solo en la doctrina, no solo en el estudio que hacemos diariamente de la escritura, de la palabra. Esto tiene que ser una cosa viva en nuestro espíritu para ser más que vencedores. Y Él, dice Colosenses 1:18, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza, Él es la mente. Ni tú ni yo pensamos.
piensa su mente. Es Él. Nosotros somos el cuerpo. No tenemos mente. Primera de Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Más claro el agua. Aspiramos no a una gran mente, aspiramos a que la mente de Cristo sea 100% nuestra mente. Cuando estamos en el reino de Cristo, todo lo que Cristo piensa, todo lo que Él desea, todo lo que Él vive, todo lo que Él es, se transmite a su cuerpo, que somos tú y yo, cuando estamos en Cristo. Él es nuestra vida, Él es nuestro sentimiento, Él es todo lo que nos pasa. Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en el 20, yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Y yo en vosotros. ¿Está Cristo reinando en nuestras vidas? Hagamos un examen. Esto no es un juicio. Pero tenemos que pensar, ¿realmente Cristo está viviendo en nuestras vidas? ¿Estoy yo bajo el amparo del reino de Cristo? Pablo, un poco más adelante, hace una pregunta retórica y les dice a los colosenses, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos y a conceptos tales como bla, bla, bla? La pregunta que trasladaríamos aquí sería, ¿por qué, si estáis viviendo, porque Dios nos ha puesto por su gracia en el reino del Hijo de su amor, vivimos como si no estuviéramos en el reino? Repito, estoy hablando y me estoy hablando a mí. Hay ciertos síntomas o frutos de su vida estando en su reino en nosotros. Hay un deseo ferviente de amar a Dios, al Padre. No lo amamos porque lo dice la Escritura. Necesitamos amarle. Yo no necesito que nadie me diga que tengo que amar a mis hijos. Es algo natural. Forma parte de la divinidad de Dios que hemos heredado de amar a nuestros hijos. Jesús dice, ¿qué padre, aun siendo malos, si su hijo le pide un trozo de pan, le da una piedra? ¿Es así? Hemos heredado el amor de Dios hacia los hijos. El amor de Cristo hacia su Padre se transmite a nosotros también. No hace falta que nos lo propongamos, lo notamos. Padre, necesito amarte, necesito que te glorifiques en mi vida, necesito que tu voluntad, no la mía, se cumpla en mi vida porque es lo bueno, lo deseable, lo verdadero. Hay una necesidad en nosotros que es Cristo desarrollándose en nosotros. Ahí estamos en el reino de Cristo. Hay una comunión con Él, con el Padre, con el Espíritu Santo. Hay una vida de gozo. El cristiano goza en su interior. De su interior brotan ríos de agua viva. De su interior brotan muchas luchas también. Hace un momento hablamos con un hermano. ¿Cómo estás? Luchando. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Si estuviéramos muertos no lucharíamos. Pero estamos vivos. Y hay que luchar. El reino del Hijo de su amor. ¿Estamos ahí? ¿Estamos experimentando estas cosas? Estos son los frutos de una vida cristiana, por decirlo así, en el Espíritu. Ahora bien, si antes hemos dicho que el que nosotros hayamos sido hechos aptos y hayamos sido trasladados al reino del Hijo de su amor, no dependía de nosotros,
ha dependido y depende de Dios mismo en su gracia, en su salvación, en su determinación, que nos hizo aptos y Él ha querido ponernos ahí. El fruto de vivir como hijos, de vivir una vida cristiana, espiritual en Cristo, sí depende de nosotros, en gran medida. Colosenses 1:22, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación y tal. Juan 4:3-4, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Cristo está en nosotros, Él no nos va a dejar. ¿Estamos nosotros en Cristo? Ahí está simbiosis. Yo en vosotros, pero vosotros en mí. ¿Es este nuestro caso? Ya repito que no estoy aquí para juzgar, además tengo una animadversión con los predicadores que usan el púlpito para machacar a la gente. Siempre la he tenido. Al contrario, estamos aquí para exhortarnos con humildad, buscando siempre que el reino de Dios, el reino de los cielos, se manifieste individualmente en cada uno de nosotros y en la Iglesia como conjunto. Yo, por ejemplo, tengo que reconocer que no toda mi vida ha sido así. Yo he vivido una vida cristiana carnal. ¿Se puede vivir una vida cristiana carnal? Sí. Y tanto que sí. Primera de Corintios 3:1-3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Está hablando a creyentes. Y sí, yo la he vivido durante mucho tiempo, esa vida carnal. Y hay unas características que nos definen esa vida cristiana carnal. Hablo en mi caso, es un testimonio que quiero dar. Hubo una experiencia espiritual genuina, hubo una conversión, es absolutamente cierto. Hubo un primer amor, primer fuego, un deseo. Por causas que no sabemos, ese amor se va debilitando, desapareciendo, deja de estar. Es como aquellas parejas que sí, no pueden estar el uno sin el otro, pero se soportan. No hay un fuego, no hay un amor genuino. La vida cristiana suele estar basada en hechos históricos como la muerte y la resurrección, hechos históricos, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, de nuestra salvación como doctrina del infierno. Está basada en tradiciones de la Iglesia, en tradiciones, en costumbres, en cierta conducta evangélica, en muchos estudios, pero no hay un renuevo espiritual. No hay una vida interior de oración, ni de alabanza, ni de adoración. De hecho, todas estas cosas son como una carga. Ahora hay que orar, tengo que orar, porque lo dice la palabra. ¿Y qué digo? Oh, Señor, vamos a orar para comer. O vamos a orar ahora cuando me levanto, que pongo el pie, en vez de presignarme, pues hago así, tal. Esa no es la oración de Dios. Y es muy fácil caer en el mundo y en el pecado. Mira, se me ocurría, no sé si el ejemplo os va a servir, que Dios nos ha puesto en el reino de su Hijo amado para que lo usemos. Y se me ocurría poner un ejemplo, no sé si voy a ser capaz de explicarlo. ¿Sabéis lo que es esto? La tarjeta la que llaman tarjeta rosa para el autobús. Esta es
la tarjeta rosa gratuita. Esto es el reino de los cielos. Para yo conseguir esta tarjeta rosa, primero alguien me lo tuvo que decir, me lo tuvo que predicar. Oye, hay una tarjeta rosa que el Ayuntamiento de Barcelona da a las personas que reúnen ciertas características sociales. Y yo me lo creí. Y dije, pues yo la quiero. Y fui al estamento y les dije, oiga, yo me llamo fulano, ¿qué quieren saber de mí? Pues todas estas cosas. Pues mire, pues a usted le toca la tarjeta rosa, gratuita. Usted se puede montar tantas veces como le dé la gana a cualquiera de nuestro transporte público, sea autobús, sea metro, sea parte de la Renfe, sea autobús metropolitano. Usted puede disfrutar del paisaje de toda la metrópolis de Barcelona gratuitamente, porque usted ha sido hecho apto para tenerla, reino de los cielos. Y yo cojo la tarjeta rosa y me la meto en el bolsillo. Y cuando voy al autobús saco el billetero y pago. O ni siquiera voy al autobús ya. Presumo en estas conversaciones de cuñados que tenemos en sobremesa y yo tengo la tarjeta rosa. No la he usado nunca, pero la tengo. El reino de los cielos en el bolsillo. Los más avanzados cogen la tarjeta rosa, saben que la tienen y se van a la parada del autobús. Y se sientan en la parada del autobús. Y ven cómo la gente sube y baja del autobús y el autobús viene uno y se va otro. Y digo, qué bonito es el reino de los cielos, lo que nos ponen los autobuses. Y no se suben nunca en el autobús. A veces nosotros hacemos esto con el reino de Dios. Lo tenemos y no lo usamos. Hablamos a la gente del reino de Dios. Sí, porque a mí Dios me ha puesto en su reino por Jesucristo, mi Señor. Y lo decimos de corazón. ¿Pero lo estamos usando? ¿Estamos viviendo las características, el triunfo de vivir en el reino de Dios? No hace poco quise preguntarle a... No sé si ha servido el ejemplo. Quise preguntarle a un testigo de Jehová qué opinaba del reino de Dios y de Cristo. Y como allí por donde vamos a pasear Monse y yo los vemos con la paradita y tal, pues un día que Monse, no sé por qué no pudo venir, iba yo solo, y los vi y me acerqué a un chico muy majo, muy agradable, muy educado. Y puedo hacerte una pregunta. ¿Qué pensáis? Yo no me identifiqué de nada. ¿Qué pensáis vosotros del reino de Dios y de Cristo, como dice en Efesios? Pues sí. Mira, echó mano al bolsillo, sacó una tarjeta y me remitía a una página web de la organización de los Testigos de Jehová, que tienen unas siglas en inglés, ¿no? Digo, no, esto ya la conozco porque yo chafardeo por internet. Pero a mí me interesa saber lo que tú piensas. Bueno, el reino de Dios es una cosa que Dios establecerá, Bueno, pero aquí pone que ya hemos sido trasladados, no que seremos trasladados. Que bien, que ahora nos estamos perfeccionando, que vendrá lo perfecto. Pero ahora tenemos las primicias. Ahora tenemos que cultivar para cuando venga lo perfecto. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, el reino de los cielos es predicar el Evangelio. Y el reino de los cielos, y me apuntaba, y repito que el Señor le bendiga, porque es una persona amable, joven. Pero ¿sabéis que después de algunos minutos lo que encontré en esta persona? ¿Qué experiencia espiritual encontré en esta persona? Cero. Nada. Ninguna vivencia con Dios. Ninguna vivencia con Jesús. Para él Jesús es una figura del Evangelio que predican. Pero Jesús para la Iglesia es la vida.
es la cabeza, es lo que necesitamos para respirar, es el regalo que Dios nos ha dado para vivir. Jesús es el todo. Y cuando uno experimenta en su vida que Jesús es el todo, no tiene otra cosa que predicarlo, como lo vive, como lo siente. Le dije, ¿tú sabes que en el reino de los cielos hay cosas muy importantes, como por ejemplo aprender a escuchar la voz de Dios? ¡Ah! ¿Tú has escuchado la voz de Dios? Sí. ¿Audiblemente? No. Pero Dios habla, y si oís hoy su voz. Si oís hoy su voz. ¿Cómo? ¿No te suena esto? La voz de Dios se puede oír. Quizá no audiblemente como oímos los humanos o los animales, pero hay una voz espiritual que tenemos que aprender a oírla. ¿Y tú la has escuchado? Sí. ¿Ah? ¿Quieres que te ponga un ejemplo? Te lo voy a poner. Me sabe mal porque está pasando el tiempo, pero me gustaría... Cuando Monse y yo éramos novios, y yo estaba en el paro, ella trabajaba, y nos queríamos casar. Y necesitamos un sitio para vivir. Y entonces, claro, no teníamos dinero para invertir en un piso, y bueno, evidentemente, pues nos adaptamos a nuestra necesidad y buscamos un piso de alquiler. En aquella época, yo recién reconvertido, no sé cómo llamarlo, pero traído al reino de Cristo, lo primero que hice, porque me salió de una manera natural, es subirme a mi montaña preferida y allí ponerme en oración al Señor. Señor, necesitamos un piso. Así que te pido, más o menos lo resumo, te pido que ahora cuando vaya a buscar La Vanguardia, que en aquella época, ¿os acordáis La Vanguardia, los anuncios en la parte de atrás? Pues tú me ilumines y tal, y bla, 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 ¿vale? Amén, amén. Bueno, vamos a buscar La Vanguardia. En ese momento aparece una voz no audible que dice, no la compres. ¡Ja! ¿Cómo que no la compre? Cada vez estoy peor. Voy a ir a comprarla. No la compres. ¿Cómo no la voy a comprar? Bueno, pues cuando se lo diga a la Monse me va a decir que estoy como una cabra. Y no la compré. Obedecí a aquella voz, interior, repito, no audible. Pero es una voz espiritual, un sentimiento. Y no me acuerdo si se lo comenté o no, pero el caso es que al domingo siguiente aparece un señor en la iglesia y me dice, Gabriel, me he enterado de que buscas un piso y yo tengo uno para ti. Y va a ser para ti. Y en aquel piso vivimos durante 10 años. En aquel piso nacieron nuestros hijos. En aquel piso fueron nuestros primeros 10 años de matrimonio. La voz de Dios. Espera, hermano, espera estas cosas en el reino de Dios. Espéralas. Están escritas. Y hay testimonios, no solamente escritos aquí, es testimonios vivos que están por las calles ahora. Ese es nuestro destino, ese es nuestro reino donde tenemos que estar. Tenemos que aspirar a eso. No a vivir como el pobrecito testigo de Jehová, que vive de religión, que vive de una doctrina, que vive de una vaga esperanza, que a lo mejor si Él se porta muy bien, a lo mejor o está con los 144.000 o está aquí en la tierra. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es un Evangelio de vida. Es un Evangelio de experiencia, de experimentar a Dios. No creamos solamente porque eso pertenece a la vida cristiana, carnal. No creamos solamente en lo intelectual. Vamos a mirar brevemente 2 pasajes. Uno ocurre en Juan 4, del 39 al 42. Lo voy a resumir. Es la entrevista que tiene Jesús
con la mujer samaritana. Perdonadme, pero estoy seco. Aparte de la lección magistral que Jesús hace de evangelismo, ante una persona que, tal como lo veo yo, es una entrevista hostil, en el que tú qué haces hablándome a mí, que yo soy samaritana y tú eres judío, ¿qué dices tú que te dé de beber? ¿Por qué? ¿Que ahora dices tú que me vas a dar de beber? ¿Con qué? Si no tienes ni cántaro para darme. Y cómo Jesús va ganando, va venciendo a aquella mujer y con su poder, en este caso un poder de profecía, de revelación, le dice, trae a tu marido, y ella le dice, no, tu marido no tengo, sí, el que tienes ahora no es tu marido, etcétera, etcétera. Acaba por vencerla y aquella mujer, ¿dónde va? Al pueblo, a predicar a su manera el Evangelio. Y dice que muchos, leo ya directamente en el versículo 41, dice que muchos más creyeron, de manera que cuando los samaritanos llegaron a él, espera, me he liado, Bueno, muchos, el pueblo, creyeron por la palabra de ella, por el testimonio que ella les dio. Pero entonces Jesús se quedó con el pueblo y empezó a predicarles él directamente, no la mujer samaritana. Y muchos más creyeron a causa de la palabra de él, de Jesús. Y a la mujer decían, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabido que este es verdaderamente el Salvador del mundo. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Parte intelectual, la mujer. Parte espiritual, cuando aparece Dios. Esta es la clave de tu vida. Esta es la clave de mi vida. No conocer los hechos aquí solamente, aunque es doctrina sana, sino experimentar en el Espíritu. Hacernos partícipes de la herencia de los santos. Esta es una participación de la herencia de los santos, comunicarse con Dios, tener comunión con Él, revelación de Él en la luz. En eso hemos sido trasladados. No renunciemos a esto, hermanos. El otro ejemplo, voy a leer porque pasa el tiempo y quiero acabar y sin pasarme. Pedro lleva mucho tiempo con Jesús. Lo ha visto hacer milagros. Ha visto cómo llenaba las redes de peces cuando no habían pescado ni uno en toda la noche. Ha visto levantar muertos. Ha visto sanar cojos, ciegos, leprosos. Conoce a Jesús. Cree en Él. Pero hay un momento en su vida que es la revelación, que forma parte del reino, en este caso. Jesús, ¿quién dice los hombres que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que no sé qué. Y Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le contesta Jesús? Bienaventurado eres, Pedro, porque esto, ¿quién te lo ha revelado? Mi Padre. Esta es la clave del cristiano, hermanos. Que el mismo Espíritu Santo de Dios nos revele aquí dentro, no solamente aquí, esto es importante, de aquí tiene que bajar aquí, nos revele a Dios mismo, las verdades de Dios mismo reveladas en nuestros corazones. Ahora bien, es posible que hayamos llegado a la conclusión de que nuestra vida cristiana probablemente esté más en la parte carnal. Cuando digo carnal, no me estoy refiriendo a pecadora, simplemente la parte humana, la parte intelectual, más que en la parte espiritual. ¿Podemos corregir esto? ¿Puede pasar que demos un giro? Y tanto que sí. Dios es tu Dios, ahora y estés donde estés. Estés como estés, sientas lo que sientas, sigue siendo tu Dios y nada te va a separar ¿de quién? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, mi cabeza, tu cabeza, nuestra cabeza.
Gracias sean dadas a Dios que esto es reversible en Cristo. ¿Cómo paso de una vida cristiana carnal a una vida cristiana espiritual? Lo reconozco. Soy valiente, lo reconozco. Me arrepiento, que el Señor, no quiero seguir viendo así. Pido perdón. Ahí está el Señor para perdonar. Está loco por perdonar. Me entrego otra vez a ti. Yo me entrego muchas veces, Señor, hoy me entrego a ti otra vez. Hoy me quiero entregar otra vez y otra vez. Y necesito entregarme además. Compromiso incondicional. Gente que si las cosas no nos van bien, ya no es lo mismo. No, Señor, no sé si me va bien o mal, pero tú me fortalecerás. Y lo más importante, ¿sabéis lo que es? Quererlo. Si lo quieres, lo tienes. Si lo queremos, lo tenemos. Todo eso va a pasar. Ya termino. Si obedecemos en buscarle, simplemente, Él está ahí esperándonos, con brazos abiertos para darnos crecimiento, para darnos el abrazo que dio el padre del hijo pródigo. El padre representa a Dios mismo. Está esperando a recibirnos para besarnos en la mejilla o en el cuello. Hermanos, vivamos una vida espiritual, una vida cristiana espiritual, que está diseñada para nosotros, que es para nosotros, que estamos en ese reino. El otro día conversaba con un hermano aquí en el pasillo sobre el estado de la iglesia de Pinar del Río, 27 bis, nosotros. Y hemos contemplado algunas bajas, somos muchos ya mayorcitos, ¿verdad? Pocos niños, no somos una iglesia glamour, donde apagamos las luces, encienden las luces del escenario y ponemos media discoteca. Somos poco atractivos para la gente que busca este escenario. Pero yo le dije al hermano, y permitirme, lo digo con humildad y con temor y con temblor, los mejores momentos de mi vida espiritual los estoy viviendo aquí, con vosotros, en medio de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo está aquí. No lo vamos a dejar escapar. Quizá moriremos, pero con las botas puestas. Cristo en nosotros. Su iglesia le va a adorar, le va a bendecir, lo va a conocer y va a dar gloria a Dios por su Hijo. Ya termino del todo. Él nos hizo aptos para una vida espiritual en Cristo y se expresará en andar como es digno de Él. Él nos llevará a esto. Nos llevará a agradarle en todo, a llevar fruto, como está diciendo Pablo en la oración, a crecer en el pleno conocimiento de Dios. El reino de Dios es gozo y paz en el Espíritu Santo. Amén. La iglesia de Colosas estaba siendo zarandeada por aquellas personas que estaban importando herejías. Hermano, hermana, si quieres vivir en el reino, prepárate a ser, como he dicho, zarandeado. Pero antes hemos dicho, si permanecemos firmes. Y vamos a permanecer firmes no en nosotros, sino en la esperanza y en la revelación de Jesucristo en nuestras vidas. Y ya, definitivamente, dice Pablo, en 2 Corintios 2:16, por tanto, Iglesia de Pinar del Río, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Es un amén para tu vida, hermano? Es un amén para la mía y para la vida de la Iglesia. Que el Señor nos bendiga.